Gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Cara de la Moneda, como se los había ya manifestado, contado al inicio de nuestra emisión, y además antes de irnos a la pausa, es momento de conversar con Cielo Rusín, que ella es directora de Prosperidad Social. Bienvenida, directora Cielo, gracias por acompañarnos, por estar aquí ya en otra condición muy diferente, sentada en esta mesa, ya no como analista, sino como directora de una entidad del Gobierno Nacional. A ti muchas gracias por la invitación y un especial saludo a toda la audiencia de La Otra Cara de la Moneda. Pues directora, hay que explicarle a los colombianos primero que todo qué hace Prosperidad Social. A veces escuchamos mucho sobre muchas entidades, pero no sabemos realmente a qué se dedica y cuál es la propuesta que tiene habitualmente para el país, cuáles son como las principales funciones de esa entidad. Bueno, Prosperidad Social es la entidad del Estado encargada del diseño, la coordinación y la implementación de las políticas públicas encaminadas a la superación de la pobreza y a lograr la equidad en Colombia. Directora, usted recibe ya la entidad de Prosperidad Social de manos de su antecesor, y ¿cómo la encuentra? ¿Cómo la deja el gobierno de Iván Duque? ¿Cuáles son los principales como retos que usted dice, bueno, acá es donde hay que ponerle el mano más fuerte y trabajar por ello? Bueno, a ver, lo que podemos decir de Prosperidad Social es una entidad que tiene más del 80% de funcionarios en carrera, con una misionalidad muy bonita, que estamos analizando, digamos, estamos pensando ya desde la perspectiva del nuevo gobierno, cómo se va a encaminar esa misionalidad para cumplir los objetivos que le han sido trazados desde su origen, y que pues de alguna manera pues claramente vemos que los objetivos no se han logrado. Digamos, enfrentamos grandes desafíos precisamente en materia de pobreza, de inequidad. Es una entidad que dentro de sus misionalidades básicamente, digamos, todo lo que concierne las ayudas a los sectores más vulnerables, o sí, digamos el acompañamiento, se ha centrado mucho en el sistema de transferencias, un sistema que está disperso por sectores poblacionales de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, pues los más conocidos, que los colombianos están muy familiarizados, está Familias en Acción, Jóvenes en Acción, recientemente lo del IVA, Ingreso Solidario, que fue una transferencia que se concibió para hacer frente a la emergencia, a la pandemia, que tenía una vigencia predeterminada que va hasta el 31 de diciembre. Y pues es una entidad que abarca muchas funciones o misiones que en últimas, digamos, que podrían ejercerse o garantizarse desde los ministerios. Por ejemplo, hay allá actividades de infraestructura, de mejoramiento de vivienda, que lo podría, digamos, llevar a cabo el Ministerio de Vivienda, infraestructura, por ejemplo, transportes. Ahí tenemos la posibilidad, por ejemplo, de adelantar proyectos de placa huella, en fin. Y de hecho, pues una de las apuestas del presidente es que esta entidad de alguna manera se reestructure, se reforme un poco y que tienda al fortalecimiento de los ministerios, y que su misionalidad también como que la vuelva a pensar, la estamos volviendo a analizar, a concebir, para diseñar unas políticas públicas, digamos, más encaminadas a la superación de los desafíos que allí enfrentamos, de las tareas, pero no desde una visión asistencialista, sino de verdad de una apuesta y un acompañamiento integral que permita a las personas salir de las condiciones de precariedad que las llevan a recibir este tipo de beneficios o de acompañamientos. Casi que existe un mito, directora, respecto a la izquierda en el mundo, ¿no? Pensar que es asistencialista, que busca que muchas personas no trabajen o no hagan nada, sino que el Estado termine pagándole la mayoría pues digamos, de acceso a diferentes servicios y entre otros, ¿no? Es decir, que termine siendo un Estado que subsidie y subsidie y subsidie. Respecto a los subsidios que tiene actualmente, por ejemplo, Prosperidad Social, ¿que han pensado mantenerlos, agregar otros, quitar algunos? Sí, pues digamos los que ya existen y los que no, pues aparte del ingreso solidario, que como lo decía fue una transferencia que fue pensada para el marco de la pandemia, con un presupuesto predeterminado que vence el 31 de diciembre. Los otros en principio se mantienen porque claramente no es de un día para otro que podemos volver a concebir un sistema viable en materia de, digamos, como de transferencias o de acompañamiento para los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, pues hay unas, digamos, la realidad de Colombia en este momento pues nos enfrenta al problema que estamos viviendo en torno al hambre, por ejemplo, que eso no da espera, es como
Cuando hablamos de hambre estamos hablando del grado extremo de precariedad y de vulnerabilidad, y para eso pues estamos pensando en que necesariamente hay que idear un plan de choque para llegar a esas familias que están padeciendo pues esta situación de extrema precariedad. Pues digamos que sabemos que es inadmisible que sigan después de tantos años, digamos, de implementación de programas, después de que ha habido intervenciones, por ejemplo, por parte de la Corte Constitucional declarando el estado de cosas inconstitucional hace más de 7 años, por ejemplo, en el caso de La Guajira, y que siguen muriendo niños de hambre. Al contrario, la situación tiende a precarizarse cada vez más para mayores sectores de la población. Entonces, pues la idea precisamente es, estamos en ese rediseño, en esa articulación, diferentes entidades que nos hemos puesto a la tarea de idear ese plan de choque que necesariamente pues busca generar un impacto para pues, esos sectores que se están viendo tan afectados en el contexto además post-pandemia. Pues todas las consecuencias económicas que existieron allí, y pues sectores que precisamente no reciben ningún tipo de beneficios. Entonces eso por un lado, entonces la apuesta a hambre cero es el principal desafío. Por otra parte, otro proyecto de los que ha mencionado el presidente Gustavo Petro en los últimos días, digamos, es esta apuesta de Jóvenes en Paz, un programa que se había ideado y que se había puesto en marcha en la Bogotá Humana, que en ese momento abarcaba 10.000 jóvenes, y que ahora pretende pues darle una trascendencia a nivel nacional, abarcar un total de unos 100.000 jóvenes, y eso que busca llegar a aquellos jóvenes que por su situación de extrema vulnerabilidad son fácilmente instrumentalizables por grupos al margen de la ley y que pueden decaer en condiciones, digamos, sí, que pueden ser utilizados, digamos, o caer en la delincuencia precisamente por absoluto estado de precariedad. Entonces se está pensando, por ejemplo, este programa, pero todo eso es dentro de una apuesta integral. No queremos limitarnos a ser dependiente al beneficiario de un beneficio, digamos, sin darle una puerta de salida. Digamos que esas ayudas que vengan de parte del Estado tienen que pensarse para dignificar al beneficiario, no para volverlo un esclavo de esa ayuda, y para permitirle y darle instrumentos y opciones que desde una visión interinstitucional, digamos, cuando son diferentes las entidades que entran a ser parte de un programa integral, llámese SENA, los diferentes ministerios. Entonces se le da una oferta a la persona que recibe el beneficio para que una vez supere ese grado de precariedad pueda salirse al mercado laboral, a formarse, a vivir una vida digna de acuerdo a lo que escoja, pero darle los instrumentos para que pueda escoger. Es como una ayuda transitoria, digamos, yo te ayudo a que salgas de acá, te preparo, pero tú sigues tu camino. Exacto, es que muchos de los subsidios, tal como se tenía pensado el sistema, pues existen algunos hace casi 20 años y pues precisamente aquí no estamos hablando en algo de las cuestiones que más nos impactan cuando me preguntabas de cómo se reciben las entidades que uno mira, esa misionalidad de ese cuánto tiempo existe, ese tipo de transferencias o de políticas públicas adelantadas, hace cuántos años se han puesto en marcha, y el efecto o la medición, indicadores que nos digan cuántas personas han logrado gracias a ese tipo de beneficios salir o superar ese estado de vulnerabilidad, pues no hay un balance óptimo, y pues la idea es apostarle a la eficacia, a la racionalidad de los recursos. Sabemos que estamos en medio de una crisis, pero precisamente el desafío es mayor porque cualquier recurso que se invierta tiene que llegar a los sectores más desfavorecidos que lo necesitan, y tiene que traducirse en una política eficaz que sea medible en términos de superación de la pobreza. Y esa podría ser entonces, directora, una respuesta y una razón por la cual en Colombia la gente no logra salir fácilmente de la pobreza, de esos índices, y los vemos año tras año manteniéndose. O sea, digamos que sobreviven gracias a esas ayudas, pero no logran trascender, no logran pasar a una etapa superior en la que les permita tener mejores recursos, recibir mejores ingresos, porque no hay una oferta suficiente como para que la gente logre salir, o porque también se acostumbran a que es más fácil recibir el giro de, no sé, un ejemplo, 300, 400 mil pesos mensuales y mejor no busco una estrategia personal que me permita crecer. Eso precisamente parte de los prejuicios que muchas veces se tienen como de los sectores poblacionales que reciben este tipo de beneficios, que no necesariamente es porque no les guste trabajar, o no, sencillamente no tienen instrumentos y no tienen los mínimos viables, digamos, para poder tener una vida digna o, digamos, como acorde a lo que uno esperaría en una democracia. Ahora, la pregunta que hacías, excusa porque comenzaste con una pregunta...
Sí, primero que de pronto no tienen oferta suficiente. Bueno, ahí quería decir, yo creo que hay algo que es importante, es que muchas de esas políticas públicas, esas transferencias condicionadas, no condicionadas que se han dispuesto, son simbólicas. En el caso, por ejemplo, del adulto mayor, yo creo que nadie puede pensar que hay una persona que pueda sobrevivir con 80.000 pesos mensuales. Sí, claramente se trata de un recurso que es simbólico y que no puede traducirse en alguna manera. ¿Cómo puede uno pretender que eso va a favorecer? Exacto. Ni siquiera es un pañito de agua tibia, ni siquiera, ni una curita. Entonces, por ejemplo, en el caso de adulto mayor, el presidente hablaba, él apunta a un ideal en el que un adulto mayor, o sea, ojalá se lograra una renta básica universal para digamos, para todos los sectores que están en condición de precariedad. Pero en el caso de los adultos mayores, él decía un ingreso de 500.000 pesos, es un ingreso ya más razonable en el sentido del costo de la vida y con el que pues claramente ya sería algo más racional en el sentido de que sirva para algo, como medio de subsistencia temporal o de asistencia para tener los mínimos que debe garantizar el Estado, digamos, los mínimos de supervivencia. Otro tipo de ingresos, digamos, es eso, es estudiar y todo eso es lo que estamos analizando. Uno de los problemas que enfrentamos, por ejemplo, es de la focalización, que también tiene pues muchas, digamos, un sistema que también tiene parte de perversidad en el sentido que se discrimina a los grupos poblacionales o las personas a las que se les debe dar el ingreso, pero no necesariamente en la práctica se logra que el beneficio lo obtengan aquellos que más lo necesitan y se excluye de una manera casi que arbitraria a muchas personas que claramente se encuentran también en condición de vulnerabilidad. Entonces acá precisamente hace parte como del modelo neoliberal, esa focalización. Casi que aquí al contrario, desde el punto de vista del progresismo le apostaríamos más a sistemas universales, digamos, o sea, como que no haga ese tipo de discriminación o que en todo caso, producto de esa necesaria focalización ante los límites que tenemos de recursos, pues nunca se excluyan a sectores que claramente necesitan algún tipo de apoyo institucional. Yo no sé, directora, si usted se acuerda de aquel rifirrafe entre el gobierno de Iván Duque y la FAO por las cifras que estaban entregando ellos y por la forma en la que decían que en Colombia sí había hambre y la pobreza estaba disparada, y sobre todo en el tema del hambre. Y allí pues incluso hubo voces que elevaron ante las Naciones Unidas diciendo que eso no ocurría de esa misma forma, o por lo menos en esas proporciones en Colombia, y esa fue una altísima crítica del gobierno de Iván Duque a la Organización de las Naciones Unidas, específicamente a la FAO, que es la agencia que se encarga precisamente de la alimentación y la agricultura. Cuando usted recibe ya lo que son cifras reales en Colombia, ¿tenía o no tenía la razón la FAO en cómo estamos en esa materia? A ver, yo creo que la discusión allí era como más de cara a mal de muchos consuelo de tontos. Sí, pero no nos miren hacia Colombia porque es que claramente en los países vecinos están peor. Y yo creo que ese no es un argumento, porque lo único cierto es que hoy es una realidad que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, uno de los países más inequitativos del mundo, y estamos hablando de que en este momento hay más de 7 millones de colombianos en pobreza extrema. Si miramos a nivel de hogares, las cifras las tengo y no quiero equivocarme, digamos, pero son aproximadamente 4 millones de colombianos que están en condición de pobreza. Entonces los primeros en pobreza extrema, que son como 3 millones de hogares, pobreza simple, 4 millones de hogares, y lo que eso nos arrojaría si contamos por individuos, y en condición de vulnerabilidad estamos hablando que hay más de 1.300.000 hogares en Colombia. Si eso lo traducimos en personas, pues estamos hablando de un número muy alarmante de lo que es la pobreza, y cuando hablamos de condiciones de vulnerabilidad son personas que están en el límite de la supervivencia, pero que fácilmente con alguna eventualidad de la vida caen en pobreza o en pobreza extrema. Entonces yo creo que ya a partir de esas cifras, pues yo no creo que no lo tiene que decir la FAO ni el Plan Nacional de Alimentos ni nada. Claramente estamos viendo una situación de extrema precariedad, el hambre la estamos viendo en las calles, sabemos que con la pandemia se agravó y se precarizó más digamos como los niveles de los hogares colombianos, que cada vez eran menos los que podían comer 3 comidas al día o 1 comida al día, y pues sencillamente la realidad está allí, o sea, nos golpea la cara y no nos tiene que decir ningún organismo internacional, hay que hacerle frente y pues claramente es urgente. Hablábamos incluso, directora, hace unos minutos, yo sé que usted se lo encontró acá ya en estudio saliendo a Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, sobre el tema de la inflación, que también impacta
definitivamente a los colombianos en general, o sea, adquirir alimentos ahora es más difícil, hacer un almuerzo es más difícil, comerse un corrientazo es casi imposible, o sea, digamos que vemos un reto aún mayor incluso, por ejemplo, para entidades como la suya que busca llevar o disminuir cifras del hambre, disminuir cifras de pobreza. Habla también el presidente Gustavo Petro de llevar alimentación a los barrios pobres como una de las propuestas que tiene también para ayudar a contrarrestar todo ese proceso. Con esos desafíos y el país como está, la economía, el planteamiento desde prosperidad social, ¿cómo se enfoca en medio de todo eso, sobre todo en términos económicos, ¿no? De lo que estamos viviendo con una inflación de 11,44 anualizada? Claramente, desde la conciencia primero, que los problemas que aquejan al diario de Colombia y que se agravan, por ejemplo, con la inflación, con la crisis económica, con el tiempo post-pandemia, obedecen digamos, son problemáticas estructurales que no se solucionan como con pañitos de agua tibia, que aquí hay cuestiones de fondo, incluso implica una reforma cultural también de educación, de cómo concebimos también como el país que tenemos, los beneficios que tenemos, los privilegios que tenemos, cómo vamos a lidiar con esa inequidad que ya no es sostenible, que además se traduce en otros factores que no hacen viable la vida tampoco para aquellos que no están en ese grado de precariedad. Entonces, en esa medida hay una clara conciencia, por ejemplo, de parte del gobierno nacional de que los esfuerzos no pueden ser fragmentados entre ministerios o, por ejemplo, los esfuerzos que haga el Departamento de Prosperidad Social no servirían para nada si no está articulado con las diferentes entidades del Estado. Para poner un ejemplo, acá no podemos focalizar de buena manera o no podemos adaptar bien las políticas públicas si no tenemos la información que tiene el DANE, que tiene el DNP, que tiene, digamos que la idea es que tiene que haber una coordinación, una armonización, un entendimiento de la institucionalidad para precisamente lidiar con lo más extremo. Para la misma parte y no sobre como todo, islas. Estamos hablando entonces de la crisis con los alimentos, el problema de la inflación. Una clara, digamos, visión de que no pueden ser los sectores más vulnerables los que sean los más afectados en esas condiciones. El plan de choque está encaminado a ellos. Y pues no les podemos pedir esfuerzos a quienes no lo tienen. En cuanto a los alimentos, por ejemplo, la cuestión del hambre, nosotros estamos enfocados esto dentro de una lógica de la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, la conciencia de que tenemos que fortalecer el campesinado, los sectores campesinos, la economía rural, los mercados populares, evitar la terciarización, porque no se puede que además en un contexto de crisis, entonces hay quienes hacen negocio para entonces vamos a llevar los mercados, entonces a ver cómo nos vamos a aprovechar de cómo vamos a hacer un negocio de esa condición de crisis, cómo vamos a negociar con el hambre. Entonces, y a eso estamos enfocados, a cómo minimizamos los gastos y maximizamos los beneficios, es decir, en el sentido de que los intermediación, todo lo que implique acá los que se tienen que ver beneficiados, digamos, o fortalecidos de esta crisis que estamos viviendo es precisamente los sectores populares de la economía popular, los sectores campesinos, tratar de trazar, y en eso estamos una red precisamente que nos permita garantizar seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Nos tocó en el peor momento, en medio de una crisis, pero yo creo que las crisis también pueden ser un momento que nos permita dar una respuesta que, como nosotros la estamos pensando, la idea es de pronto que ser un ejemplo incluso para la región. Suele suceder que los organismos internacionales, con las reuniones que hemos seguido teniendo con el Banco Interamericano, con la misma FAO, con el Plan Nacional de Alimentos, entonces le hablan a uno las experiencias en otros países, de la experiencia que ya han probado. No, Colombia yo creo que no se compara con el tema del narcotráfico, de la corrupción, de la violencia, el conflicto que vivimos. Es un laboratorio que es muy grave, es muy crítico, pero a la vez puede ser incluso acá inspiración para la región en cuanto a la solución y cómo vamos a enfrentar los problemas. Acá hay una clara conciencia además del desafío del cambio climático, de cómo vamos a guiar las políticas públicas de una manera sostenible. Algo que marca una diferencia ya fundamental en estos primeros meses de gobierno. Es un gobierno que le está apostando al diseño de sus políticas públicas a partir de la realidad de los territorios, que no se está pensando idear desde oficinas del centro de Bogotá la política y cómo se van a decirle a la gente, decirle a las señoras del Chocó, esto es lo que ustedes necesitan y defiéndase con esto, o no sé, a la Mojana, en fin, a la Guajira. Estamos yendo al territorio, se está por primera vez concibiendo un plan nacional de desarrollo basado en lo que se ha denominado los diálogos regionales vinculantes. ¿Y eso en qué se traduce? Participación ciudadana y conocer y escuchar de la gente cuáles son las necesidades de su territorio y así encaminar el programa de gobierno, aterrizarlo, pero de acuerdo a esa realidad. Un plan que se crea de abajo hacia arriba y no al contrario como tradicionalmente se ha hecho. ¿Y eso en qué va a redundar? Y uno aspiraría que así sea, por sentido común, en la eficacia de las políticas públicas.
en que los esfuerzos se van a concentrar allí donde de eso va a salir un acuerdo de la ciudadanía misma con el gobierno en a dónde vamos a concentrar nuestros esfuerzos. Y eso ya habla de una nueva forma de ejercer el poder, de orientar la política pública. Y yo creo que pues es esperanzador. En medio de la crisis hay esperanza. Digamos que ya hay ciertas estrategias, pero la hoja de ruta definitiva del gobierno va a ser ese Plan Nacional de Desarrollo después de llevar a cabo estos diálogos regionales vinculantes, donde se espera máxima participación de la ciudadanía, porque es la posibilidad de levantar la voz, de contarle a este gobierno en qué condiciones están y de qué manera podrían hacerse las cosas en su territorio, bajo sus estrategias. Cada región funciona diferente, cada lugar tiene además unas costumbres distintas. Ese plan de desarrollo, directora, más o menos para cuándo podría ya decirse Colombia tiene esta hoja de ruta, el gobierno de Gustavo Petro va para allá y allí quedaron condensadas esas ideas y propuestas hechas por los mismos colombianos? Pues a ver, los diálogos regionales, no me quiero aventurar, eso está previsto más o menos para 2 meses, o sea, la idea es que eso todo, hay un proceso, una metodología, digamos, que se tiene que consolidar, que se tiene que aterrizar, y pues la idea digamos, ya son los términos legales, yo imagino que ya a comienzos del año entrante tiene que estar listo para poder irlo, sí, exacto, el trámite que ya corresponda, pero al menos de esta puesta a los diálogos regionales, que son 50, hasta donde recuerdo está previsto como para los próximos 2 meses, y en la convocatoria, tal como lo decías ahorita, es abierta, esperamos que sean muy concurridos, es una oportunidad de que la ciudadanía se haga escuchar y que podamos apuntarle digamos, a lo prioritario a nivel nacional. O sea que la vamos a ver trabajando muy de la mano con Luis Fernando Velasco, el alto consejero para las regiones, por allí viajando y recogiendo todas esas ideas de los colombianos. Pues, directora, le auguro los mayores éxitos. Si a Colombia y este gobierno le va bien, en general a todos los colombianos nos va bien. Entonces yo pienso que siempre la mejor frase es los mayores éxitos, que las cosas salgan bien, que ojalá todo eso que se proponen se pueda hacer, que no encuentren tantas piedras en el camino y tantos palos en las ruedas. Directora, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia y a ustedes por la invitación. Gracias. Es Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social, numeral Prosperidad Social, @Cable Noticias, @La Otra Cara CN, para que nos busquen así en nuestras redes sociales. Que estén muy bien, gracias por habernos acompañado.